Continuando con el estudio de los rubros del activo, ya vimos caja y bancos, inversiones y créditos. Vamos a agregarle los rubros que van faltando. Uno de ellos es bienes de cambio. Cuando hablamos de bienes de cambio, estamos hablando principalmente de las mercaderías que tenemos para vender. Aunque si nos referimos a una empresa industrial, dentro del rubro también incluiría las materias primas, los materiales, los productos terminados, a veces productos en proceso. Digamos que son todos los bienes que la empresa tiene para cambiar, que tienen mucha movilidad y según la liquidez, digamos que ocuparían ese lugar dentro del rubro. Características particulares, las vimos el año pasado, son bienes que están afectados por el impuesto al valor agregado. Si los compramos tenemos que agregar un crédito fiscal que luego lo trasladamos al precio de venta en el momento en que se concreta la operación con un débito fiscal. Mensualmente hacemos la posición de ese impuesto, si nos queda un IVA a favor o un IVA a pagar. Y otra cosa importante en cuanto a los bienes de cambio es determinar el costo de las mercaderías vendidas. Ese costo tenemos principalmente dos formas de determinarlo. Uno es por medio de las fichas de stock o inventarios permanentes, que el año pasado vimos, el primero entrado, primero salido, el último entrado, primero salido y el precio promedio ponderado. Consistían en unas fichas en donde anotábamos las entradas, las salidas y lo que nos iba quedando de saldo de la mercadería y así determinábamos cuál era el costo de la mercadería vendida, digamos que de una manera más detallada. Mientras que el método global, que es un método más corto y que es más general, por eso se llama de esa manera, consiste en aplicar una fórmula en donde el costo de la mercadería vendida va a ser igual a sumar la existencia inicial con cuánta mercadería comenzamos nuestra empresa, le agregamos las compras, le sumamos las compras que vamos haciendo a lo largo de cierto tiempo y le restamos la existencia final, cuánta mercadería nos queda al final. Bueno, haciendo ese cálculo obtenemos como resultado cuál es el costo de la mercadería vendida. Digamos que el rubro bienes de cambio no tiene demasiados más movimientos como por ahí algunos otros rubros que ya hemos estudiado. Y respecto de los bienes de uso, el otro rubro que ya forma parte de lo que llamamos el activo no corriente, porque son bienes que permanecen dentro del patrimonio más de 12 meses posteriores a la fecha de cierre del balance, está comprendido por aquellos bienes, como bien su nombre lo indica, que la empresa tiene para utilizar en su actividad comercial y no para vender. Digamos que la intención principal no es vender este tipo de bienes, sino utilizarlos en la actividad. Otra característica que tienen que es importante contablemente es que los bienes van perdiendo valor a medida que transcurre el tiempo, porque se vuelven viejos, porque se utilizan demasiado y se van desgastando, o porque tecnológicamente van perdiendo valor porque van saliendo bienes más actualizados, bienes que sean mejores para utilizar. Para registrar esa pérdida de valor que tienen los bienes de uso, aparece un recurso que se llama amortización. La amortización es la que me permite a mí averiguar cuánto valor ha perdido mi bien de uso. Y para calcularla debemos de dividir el valor de origen del bien, que es el valor que me costó, dividido la vida útil que tiene. Esa vida útil ya está determinada, ya viene fijada impositivamente para, digamos, que todas las empresas tengan los mismos criterios para calcularlas. Supongamos que tenemos una computadora, un equipo de computación que nos costó, que su precio de origen es 40.000 pesos. Normalmente la vida útil de un equipo de computación es corta porque dura pocos años, digamos, tecnológicamente hablando. Entonces normalmente se toman, por ejemplo, 3 o 5 años de vida útil. Suponiendo que utilicemos 5 años de vida útil, acá vamos a sacar la cuenta que nuestro equipo de computación perdió de valor 8.000 pesos, ¿no? 8.000 pesos es lo que se gastó. Y si eso lo queremos registrar en el libro diario, vamos a hacer un asiento en donde vamos a debitar la cuenta amortización de equipos de computación. Es una cuenta de resultado negativo porque refleja que mi bien perdió valor. Y la contracuenta es una cuenta que se llama amortización acumulada de equipos de computación,
que también forma parte del grupo de las cuentas reguladoras del activo, como ya vimos la previsión para incobrables y los intereses a devengar. En este caso, suponemos que el equipo de computación se desgastó 8.000 pesos y así reflejamos, digamos, la pérdida de valor. ¿Cuándo hacemos ese asiento? A fin de año, cuando nosotros estamos cerrando nuestras cuentas. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer con los bienes de uso, yo acá puse como ejemplo un equipo de computación. Dentro de este rubro también tenemos las cuentas rodados, inmuebles, instalaciones, maquinarias, herramientas. Los inmuebles tienen una característica particular. Cuando uno habla de un inmueble, estamos hablando del terreno y el edificio que está construido arriba de ese terreno. Bueno, el terreno no se amortiza, entonces antes de calcular el desgaste que tenga un inmueble, se debe restar el valor de la tierra porque no pierde valor. Cuando hablamos de bienes de uso también estamos hablando de dos tipos de bienes. Los bienes muebles que llamamos, que son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, y los bienes inmuebles, que son las construcciones, los edificios, las casas, los departamentos. Y algo importante también para agregar respecto de los bienes de uso, también de los bienes de cambio, es que el precio de costo está formado por el valor que pagamos por el bien más todos los gastos necesarios para poder utilizar por primera vez el bien. Si por ejemplo nosotros compramos una computadora, como decía el ejemplo, y tenemos que gastar dinero para instalarla, pagarle a un técnico para que la ponga a punto, digamos, a la computadora en donde la queremos instalar, y eso nos tiene un costo adicional, ese costo se lo vamos a sumar al valor de origen de la computadora. Lo mismo ocurre con los vehículos, cuando compramos un auto, cuando compramos una moto, el gasto de patentar ese bien también se activa, se dice, se agrega al costo inicial que tiene ese bien. Digamos que estos serían las características generales de los bienes. Va a ir un material adjunto y un ejercicio para ver si pueden resolverlo.